Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama Charlie Brown la canción que estábamos escuchando. Charlie Brown se llama Karate Kid. Es que me quedé pensando que dentro de la cultura pop que le gusta homenajear a Chris Martin, ya había una canción llamada Charlie Brown y ahora sacan una llamada Karate Kid. Ya saben, hay absolutamente de todo, intentando apelar a la nostalgia, lo cual pues no está tan mal, sinceramente, si de lo que se trata también es de acercar un poco a los millennials, a los Zetas y a los alfa, que eso es lo que al final de cuentas está intentando Coldplay en este nuevo disco llamado, ¿cómo se llama? Moon Music, si mal no recuerdo, o algo por el estilo. Bienvenidos a este programa. Gracias, que si fue el Pulso GNP en Querétaro. Sí, si quieren platicamos de eso en un momento. Bienvenidos a Real, a la gente que nos escucha en radio-real.com, radio-real.com. Bienvenidos a este programa. Mucha gente que nos escucha a través de la página de internet, a través de Radio Garden, a través de Claro Música. Me preguntaban que si no estamos en Tuning Radio. No, recuerden ustedes que mi estación me la robaron. Entonces estamos desde estos lugares y los dispositivos Alexa, y por supuesto que nos escucha a través y nos ve a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. Gracias en Washington, el área metropolitana de Guadalajara, hay una cantidad enorme de gente y me da mucho gusto que así sea, tanto en las plataformas de audiovisuales como las auditivas. Gracias a Oscar en Torreón que nos está saludando, en Uruapan, en Celaya, en Zapopan, en Torreón, en Falkenstein, en la Ciudad de México, en Tlajomulco, en San Juan del Río, ayer pasé por ahí, en La Cañada, en Valle de Bravo, en Aguascalientes, en Gómez Palacio, en Toluca, en Chihuahua, en los Estados Unidos, en Brooklyn, allá en Nueva York, en Toluca, en el Estado de México, en General Escobedo, en Tlalnepantla, en Gustavo Amadero, aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México, en Tepic, en Nueva York, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en fin, en Querétaro, como les decía. Estuve por ahí el fin de semana y me dio mucho gusto saludar a un montón de gente que me encontré, tanto en el Pulso, ahí en este festival en donde tocaron The Killers, Franz Ferdinand, en donde estuvo Simple Plan, en donde estuvo Sabino, en donde estuvieron los Auténticos Decadentes. Ya, la verdad, ya mi dotación de Auténticos Decadentes ya fue más que suficiente en mi vida, para serles muy honesto. Y así estuvo Belanova, que me llama poderosísimamente la atención cómo se ha convertido en un fenómeno para los X, que los hubieran vomitado hace 20 años y que ahora se vuelven fanáticos ya muy sacados del closet de Belanova, pero eso ya es otra historia. Bueno, estamos a menos de 14 días de que comenzara el periodo, menos de 15 días de que comenzara el periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum, y ya vamos en 1,037 muertos. Solo durante el fin de semana murieron 256. Solo durante viernes, sábado y domingo murieron 256 personas en México, entre ellos 5 que encontraron decapitados en la carretera de Ojuelos, en Jalisco. Ahí en los altos de Jalisco, yendo hacia San Luis Potosí, 5 decapitados. 5 decapitados el día domingo. Queda muy claro que lo que está sucediendo en Jalisco y que tendríamos que tomar en consideración es, de nueva cuenta, un pleito por el territorio entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero no es el único lugar en donde se dan muertes violentas, y no necesariamente por el crimen organizado. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dio a conocer que una enfermera del IMSS y un hombre secuestrado murieron acribillados por miembros de la Guardia Nacional. En 2 hechos distintos y con 24 horas de diferencia, 3 civiles fueron asesinados por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mientras perseguían a presuntos delincuentes en Nuevo Laredo. Lidia Iris Fuentes Galván, de 8 años de edad. Yuricia Rivera Elizalde, de 46, y un civil aparentemente secuestrado, de nombre Diego Alfredo, de 18 años de edad. ¿Cómo habría sido esto? El primer caso fue el viernes, en el crucero de Eva Sámano y Micuana, allá en La Fe. Yuricia Rivera, esta enfermera de 46 años de edad, se trasladaba en una camioneta con su esposo e hijo cuando recibió un disparo en la cabeza por parte de soldados del ejército mexicano. Obviamente murió de forma instantánea. Los militares perseguían a civiles armados cuando comenzaron a dispararles, sin importar que alrededor había decenas de familias.
El segundo caso fue el sábado 12 de octubre en Palmarés, cuando Lidia Galván se trasladaba en su vehículo particular a una papelería acompañada de su nieta. Quedaron en una persecución en medio de la Guardia Nacional y los delincuentes. Y pasó algo más o menos similar. El vehículo quedó prensado entre camionetas, comenzaron a disparar y ahí murió su nieta Lidia Iris, que se encontraba agachada en el asiento delantero, intentando protegerse de los disparos. Lidia Iris era una estudiante del 3er grado de la Escuela Primaria Federal Plan de Ayala. Sus maestros difundieron esquelas de condolencia. Así empieza este país, el sexenio de Claudia Sheinbaum, donde la Guardia Nacional y el Ejército terminan asesinando civiles, y en este caso solo en una ciudad, Nuevo Laredo. Hay que recordar que el fin de semana hubo un intento de secuestro en contra de un diputado, Víctor Verástegui, que según relata en una entrevista, lo que terminó sucediendo es que lo persiguieron y logró esconderse entre la maleta, o sea, entre la cosecha, para tratar de esta manera que los secuestradores, que los criminales no dieran con él. Ese es el Tamaulipas de Américo Villarreal. Es el Tamaulipas del 2024, no es el del 2000, no es el de 2004, no es el de 2006, no es el de 2010, es el Tamaulipas del 2024. Morena lleva gobernando el país casi 6 años. Y lleva un poquito menos en el caso de Tamaulipas. Pero así es en donde estamos. Ese es el país en donde quieren reformar el sistema de justicia a partir de la indolencia, de no reconocer cómo no se ha logrado nada con esa estrategia de seguridad y mucho menos con la militarización del país. Y ahí, a la mitad, es en donde encontramos a la famosa tómbola. Me encantaría poner la canción de Monabel, pero se me hace insultante para los jueces, magistrados y ministros. Aquí la voz de la jueza Marlene Ángeles, una jueza de distrito allá en Culiacán. Somos corruptos, somos ignorantes cuando hemos entregado nuestra vida a la justicia con todo el amor, con toda la pasión, con todo el compromiso. Yo, por ejemplo, hice 20 años de carrera judicial, 20 años como mujer, como llegar al cargo de jueza. Y en una tómbola están destruyendo lo que yo me gané con todo el esfuerzo. Yo vengo de la miseria, yo conocí la miseria, por eso estoy comprometida con la justicia. Y no se vale que la destruyan, no se vale que afecten a la sociedad. Deberían de reflexionar. No se vale que afecten a la sociedad, dice la juez Marlene Ángeles. Yo conocí la miseria, hice carrera judicial y ahora me están corriendo. Porque eso es lo que está sucediendo. Más de 700 personas van a ser corridas. Si no es que ya fueron corridas a partir de la famosa tómbola. De la famosa tómbola del fin de semana. Aunque digan lo contrario. Consecuencia. Queda integrado el listado que conforma la mitad de los cargos de personas juezas de distrito que serán objeto del proceso electoral extraordinario del año 2025 de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 2º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para su máxima publicidad y remítase a la Secretaría de la Mesa Directiva para los efectos constitucionales. 700 personas, un poco más de 700 personas quedaron sin trabajo el sábado pasado. Les dirán a ustedes que había nepotismo en un gobierno que está lleno de puestos a partir de los amiguismos y a partir de las palancas y a partir de quiénes son amigos, parientes, familiares de los que están en el poder. Les dirán que había corrupción cuando nada más volteen a ver casos como Segalmex o
los que les acabo de relatar en Nuevo Laredo. Dirán un montón de cosas. Lo que tendrían que decir es la forma en la cual, sin considerar la trayectoria o la carrera de estos jueces y juezas, magistrados y ministros, muchos de ellos, de los cuales acusaron de corrupción a Arturo Saldívar. Qué curioso, 38 de los más de 50 que nombraron a Saldívar como corruptor del sistema judicial se quedaron sin trabajo el sábado pasado. Hubo excepciones. Estoy explicando que en esos nones hay 8 juezas que tienen una condición de maternidad que desde nuestro punto de vista debería haberse considerado como vacante y que por lo tanto debemos mandarlas a 2027. Eso es, digo, no como vacante, sino como de que no se debe realizar la elección. Margarita y luego Insunza. Permíteme, sonido en el escaño de Margarita, senadora Margarita. Que ahorita se oye muy claro sin el ruido que a veces tenemos. ¿Qué quiere decir condición de maternidad? O sea, que son mujeres que actualmente están embarazadas, que actualmente tienen un recién nacido, que están en edad reproductiva. O sea, ¿qué quiere decir condición de maternidad? No quise abundar en el tema porque me dicen que de la protección de datos personales y una serie de cosas, y entonces no he querido ser más explícito, pero su condición justifica desde nuestro punto de vista que esos 8 casos no vayan a elección en 2025. Es de buena fe, además es información que yo no conozco, no constato, es lo que nos mandó el Consejo de la Judicatura. Así, a ver, es que lo expliqué y vuelvo a explicar. Lo que redunda no hace daño. El Consejo de la Judicatura nos mandó, si me prestan el número, aquí está, 772 plazas de jueces, de personas juezas federales. Y hay que elegir 386 y ya se hizo la insaculación para la mitad, salieron nones. En la lista general, el Consejo de la Judicatura no me dijo de estas retira, nada. Me mandó una tarjetita adicional que dice, estas 15 personas tienen condición de maternidad. Lo estoy definiendo así, pero son diferentes singularidades en esta materia. Y dice, pues, ustedes mándenlos a elección. Ya se hizo la insaculación y de las 15, 8 irían a elección. Lo que yo estoy solicitando a la Asamblea, salvo su mejor opinión, es que estas 8 se vayan a la elección en 2027. Eso es lo que estoy solicitando en Sunsa. En fin, entonces lo que terminó por suceder es que, como bien están escuchando ustedes, sacaron a esas mujeres que están embarazadas. En lugar de que perdieran su trabajo el sábado, lo perderán en 2 años, ya que hayan visto dónde poner, en qué maternidad poner a sus hijos para ver en qué otra cosa trabajan. Y se llevó a cabo la famosa tómbola en un desastre absoluto y total. Seré más propio las esferas numeradas. Estamos un poco... Nunca habíamos hecho un proceso así, es inédito, es único. Entonces, todos estamos aprendiendo de aquí directo a la Lotería Nacional. De aquí directo a la Lotería Nacional. El destino de la justicia en México, el destino de 700 personas que se dedicaban a impartir justicia en México, en las bromas del presidente del Senado. No podemos negar que en algunos de ellos puede haber corruptos y puede haber nepotismo, por supuesto, pero los 700, casi 800 que perdieron su trabajo el fin de semana, que ahora tienen que decir si van a ir a la tómbola o van a ir más bien a ver si los eligen o no, si van a la elección,
si piden su retiro o renuncian, esas son las tres opciones que tienen. El destino de los 800, algunos probablemente si eran corruptos y podrían llegar ahí a partir del nepotismo, como pasa en muchísimos lugares. Hoy en la mañana estaba viendo una cosa que decía, yo como productor nunca hubiera hecho tal barrabasada, pero bueno, los amiguismos ganan. El hecho es de que podría ser, pero no en los 700 casos. En lugar de revisar caso por caso y comenzar una elección que fuera limpiando el Poder Judicial, pero reconociendo la trayectoria, el talento, la creatividad, la honestidad de cientos de jueces, prefirieron mandarlos a la calle. A todos, comenzando con 700. Y Fernández Noroña estaba muy contento por eso. Muy, muy contento. Aquí lo tengo. Van a ir a la elección 464 magistraturas el primer domingo de junio de 2025 y van a ir 386 juzgados federales a la elección de junio de 2025. Ya ves qué bonito, así ya salió, Ya está, pero ya andaba sufriendo, 10, 14 y 1, 15. Sí. Oiga, presidente. Les digo. Sufriendo. No, nadie sufre más de lo que tendría que estar sufriendo, en pocas palabras, la sociedad mexicana, a la cual a partir de la propaganda o cortinas de humo, como si se debe de llamar Día de la Hispanidad o la Resistencia Indígena o lo que ustedes quieran el 12 de octubre, y si se le dice presidente o presidente a la presidenta Sheinbaum, se intenta distraer de los principales errores que están cometiendo a menos de 15 días de haber llegado al poder. Ya hemos mostrado la urna que se encuentra vacía y ahora vamos a proceder a meter las esferas 100. numeradas del 1 al 100. Bien. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Perdón, ya. Si no se asustan o no se indignan con lo que acaban de escuchar y ver, no sé en qué país están viviendo. El trabajo de casi 800 personas, aventado por la borda, la trayectoria aventada por la borda en un sorteo el sábado pasado en el Senado de la República, en una tómbola. Hay quienes quieren suavizarlo creyendo que la gente es estúpida. Estúpido es el que cree que la gente es estúpida. Aquí, la senadora Malú Micher. Agradezco mucho todo este esfuerzo que se está haciendo porque, la verdad, el Poder Judicial es muy complicado. Todo esto de las magistraturas y los juzgados tiene su chiste. Lo único que quisiera yo dejar claro es que eso son espacios. Lo que está rifándose son los espacios, no los nombres de nadie. Que quede claro, porque después de aquí saldrá una convocatoria y ya se registrará quien quiera. Era lo único que quería yo. Así se dijo desde un principio. Ay, señora estúpida. Si hay un juez, supongamos que es el juez 22 de distrito, por dar un ejemplo, en la Ciudad de México, que conste que en una de esas no existe, ¿no? Así para que luego lo digan, estás diciendo una barrabasada, muy probablemente. Pero ese puesto, vamos a ponerlo en lugar del 22, es el puesto 10.
el juzgado número 10 en la Ciudad de México. 13 de octubre del año. Así, supongamos que sucede eso. El juzgado número 10, si se está poniendo el puesto del juzgado número 10, que tiene un juez, existe, trabaja ahí, toma decisiones, lleva una trayectoria, lleva años creciendo desde ser secretario de acuerdos, actuario, lo que ustedes quieran dentro del juzgado para llegar a ser juez. Pero le juegan a, es que se están poniendo posiciones. Señora, la única posición que debiera de ponerse en juego es la de usted como legisladora, que lleva años legislando con las patas, creyendo que la gente no se da cuenta, creyendo que barrabasadas como esta no se entienden. Penal en nuestro país, a propósito de la reforma constitucional que establece que las y los jueces serán votados en elección directa. Esta es la lista que el día de ayer en el Senado ya quedó aprobada, donde vienen los cargos de 386 jueces actuales federales que van a ser votados esos cargos en el 2025. Aquí al azar, por ejemplo, veo en el número 8 a la jueza Domínguez Santos Alejandra, quien es actualmente jueza federal penal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente. Vamos a ver quién es esta jueza. Para ello nos vamos a una página de transparencia de el Consejo de la Judicatura Federal, donde están los datos de todas las personas funcionarias judiciales. Aquí encontramos a la jueza. ¿Quién es Alejandra? Es licenciada en Derecho por la Universidad Isidro Fabela de Toluca, se recibió en 2001, tiene maestría en Justicia Adversarial, tiene especialidad en Justicia para Adolescentes y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Además, ha recibido toda esta serie de cursos que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que son más de 40 cursos, todos relacionados con la función que realiza. Asimismo, ella ha impartido cursos, ha sido docente y sus actividades aquí vienen, miren, bastantes. Y los cargos desempeñados dentro del Poder Judicial de la Federación: oficial judicial, actuaria judicial, secretaria de juzgado. Vean cuántos tribunales y juzgados ha trabajado y ha sido jueza federal en el ámbito penal en Pachuca y en la Ciudad de México desde el 2018. Si la jueza decide no competir o trata de competir y no es electa, quien la va a sustituir va a ser una abogada con 0 experiencia judicial. A disfrutar lo votado. Así es cierto lo que está diciendo ahí Gabriel Regino. Y así nos podemos encontrar caso tras caso, tras caso, tras caso. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación el viernes levantaron el paro, porque si no levantaban el paro automáticamente quedaban descalificados de poder entrar, por lo menos los jueces y magistrados, en la tómbola. Solo que, después de ver lo que sucedió, los mismos trabajadores dijeron, esto es un asco. Primero levantaron el paro y luego dijeron, lo que terminaron haciendo es un asco. Un asco absoluto. Por eso mismo ahora hablan de que de nueva cuenta quieren irse a paro nacional. Hola. Buenas tardes. Nosotros somos compañeros del Poder Judicial de la Ciudad de México. Hemos tratado de estar con ustedes todo este tiempo, apoyándonos como un solo Poder Judicial. Y lo que queremos ahorita es hacer una convocatoria a los poderes judiciales locales de toda la República. Hemos estado muy quietos, muy callados, muy apáticos, pero no hemos estado haciendo conciencia de que esta reforma nos afecta a todos. Por este medio y en este momento quiero hacer esa convocatoria a todos los compañeros de la nación, a todos los que trabajan en poderes judiciales locales, para que se unan a nosotros, se unan en un solo paro y seguirnos apoyando a ustedes que nos han dado el ejemplo de lo que es la lucha y la perseverancia.
Vean ustedes a los trabajadores del Poder Judicial, que ahí están intentando como sea. El fin de semana estuvo Claudia Sheinbaum en Querétaro y fueron los trabajadores a manifestarse afuera del evento en donde estaba, que además había otra manifestación porque no dejaron entrar a los miembros de Morena porque dentro estaban los miembros del PAN, y de eso hablaremos en un momento. Claro que las manifestaciones no están llegando a nada. No llegan a nada las manifestaciones. Se supone que el próximo, estamos a 14, 15, 16, el jueves, tendría que haber una audiencia sobre la acción de inconstitucionalidad que puso Movimiento Ciudadano en contra de la reforma al Poder Judicial. Pero, ¿quién va a hacer algo? ¿Quién? No hay autoridad que le está haciendo caso hoy a los jueces, a los magistrados, a los ministros con estas suspensiones. Dicen que no, bajo ninguna circunstancia, y que se haga la voluntad en los bueyes de mi compadre. Al contrario, lo que tratan de decir, para que quede claro, es que todo está muy bien. Hoy en la mañana le preguntaron a Claudia Sheinbaum y divirtió su opinión en dos. Primero, sobre lo contenta que estaba que se levantara el paro. No. La Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Qué comentario tan neoliberal, ¿no? Que desquiten su salario. Eso se lo hubiera esperado escuchar a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a cualquier neoliberal, a Carlos Salinas de Gortari, no a Claudia Sheinbaum. Que desquiten su salario. ¿Quién la asesora para sus comunicaciones públicas? Pero pues, hay pocos lugares en donde en realidad se le cuestione sus dichos y hechos, porque se le cuestione y se le aplauda. Eso diremos en un momento más. Pero así como la Chimoltrufia dice una cosa, también dijo otra. En este caso, en contra de una jueza en Morelos que dictó auto de libertad a una mujer conocida como La Güera, una sospechosa de haber sido la autora intelectual del asesinato de 2 personas en el Hunan de Arts Pedregal. Recuerdan ustedes que se publicitó enormemente ese asesinato, ver cómo efectivamente habían corrido los 2 autores materiales, una de ellas la agarraron saliendo y otro más allá, y luego ellos acusaron a una mujer llamada La Güera. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. En julio de 2019 fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que estando en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Me encanta que en un inicio dice que fue sabadazo y luego se dio cuenta que lo liberaron en viernes. Les digo que luego no le pasan la información como tendría que ser. Estaba muy contenta, hay que decirlo, con la elección de jueces. Sacó a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, a tratar de explicar un poco lo que sucedió el sábado pasado. Hay que aclarar que en el caso de los elegidos en la tómbola, fueron completamente al azar. Se garantizó la imparcialidad
así como el respeto en todo momento a los derechos humanos de las y los juzgadores. Asimismo, y con un enfoque de perspectiva de género, se decidió no incluir 8 plazas de juzgadoras que tienen condición de maternidad. Fíjense ustedes cómo dice que se respetan los derechos humanos. Yo lo que me pregunto es, ¿acaso el derecho al trabajo, a respetar los derechos laborales, la trayectoria, no es un derecho humano? Porque si así fuera, entonces no podrían correr a todos estos jueces, más de 700 que se pusieron en tómbola el sábado pasado. Solo que esta, que es la legata fundamental de todas las o de la gran mayoría de controversias que existen hoy en día en la Suprema Corte, no se toma en consideración. Como si no existiera. La presidenta, su equipo de trabajo, sus senadores y sus diputados lo quieren dejar a un lado. Algunos, de hecho, hasta se burlan. Y otros tantos atacan a los jueces a partir de no considerar varias cosas. Aquí tendría que preguntarse la presidenta Sheinbaum no solo quién mandó el expediente a Morelos, sino cuáles fueron las pruebas para tener a esta mujer llamada La Güera en la cárcel como autor intelectual del asesinato de estos 2 personajes en la Plaza Arts. ¿Qué les faltó comprobar? Y es ahí en donde encontraríamos que la Fiscalía de la Ciudad de México falló. Pero ni modo de decir que falló Ernestina Godoy, ¿verdad? Sheinbaum se dijo muy contenta y dijo la misma cosa, tal vez un poco matizada, de la señora Micher. El fin de semana lo que se hizo es importante, es la tómbola para saber quién, o la selección al azar, para saber qué cargos van a estar sujetos a elección en el 2025. Esto es importante porque hubo ahí en las redes quien dijo que ya se estaban seleccionando a los jueces. No. La mitad va a ser la elección en la mitad del 2025. En el 2025 la mitad de los puestos van a ser elegidos. Y la otra parte en el 2027. ¿Cuáles son los jueces, magistrados que van a entrar al proceso de elección? Pues es lo que se decidió este fin de semana. ¿Cómo? Las vacantes, es decir, los que no están ocupados, y además, en un proceso de selección al azar, cuáles son los cargos que van a ser ocupados. Eso es lo que ocurrió el fin de semana y sigue el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí vamos a las preguntas. Bueno, pues una de las preguntas que tendríamos que hacer es, ¿en serio creen que uno no entiende? Claro que desde un inicio se sabía que la mitad la iban a elegir en 2025 y la otra en 2027, sin importar los enormes gastos que se tienen por hacer este tipo de elecciones, sin importar que efectivamente no hubo una concientización o una evaluación de los jueces que se estaban echando a la calle, sin mediar bajo ninguna circunstancia, que aquí, por supuesto, también ya hay una nueva forma de hacer elecciones o campaña. En la Feria Internacional del Libro de el Zócalo de la Ciudad de México fue el hijo del general Gutiérrez Rebollo, sí, el de la famosa canción de Adela Micha, que ya le gritan ministro, ministro, porque va a ser uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo para que vayamos comprendiendo en dónde estamos y no nos digamos sorprendidos. Durante el domingo estuvieron en discusión en comisiones en la Cámara de Diputados las leyes secundarias para su aprobación y con esto comenzar todo el proceso. Van muy rápido, lo necesitan con una rapidez brutal. Ahí la abogada católica Margarita Zavala dijo lo siguiente. Creo que ayer fue uno de los días más tristes y uno de los días más oscuros. Disculpen ustedes, este es otro Zavala. Este es Juan Ignacio Zavala, sobrino de Margarita Zavala. La historia reciente de México. Vimos en la televisión a un poder jugando con bolitas, con pelotitas,
con la vida de personas que le han dedicado su vida entera a la justicia, a mujeres y hombres profesionales de la justicia que no han tenido otra vocación que esa, y entre risas que se veían ahí en el pleno de los senadores de la mayoría, decidiendo de esa manera el futuro de miles de servidores públicos. Y los hemos visto defendiendo el método de la insaculación y de la tómbola como un método democrático y como un método justo. Pues si ese método, que también está incluido en los dictámenes que hoy estamos discutiendo, es el mejor método, ¿por qué no utilizan ese método para elegir la presidencia de Morena, la presidencia del Partido Verde, del Partido del Trabajo? ¿Por qué no utilizan ese mismo método para las coordinaciones del Senado de la República, la Cámara de Diputados, de los grupos parlamentarios de los estados? Porque para ustedes tienen un método y para los demás tienen otro. Tenemos hoy todavía la posibilidad de reglamentar la reforma constitucional. Habiendo aprobado la reforma constitucional, la mayoría tenemos la oportunidad de llevar la elección de jueces apegado, por ejemplo, a estándares de derechos humanos, por ejemplo, incluyendo en la elección de los mismos un examen, una prueba que se está optando por no incluir. Y entonces vamos a tener jueces de amparo que no sabemos si conocen la materia de amparo. Vamos a tener jueces en materia penal que no sabemos si conocen la materia penal. Eso es lo que está hoy en los dos dictámenes que se están por discutir. Es otra vez más discrecionalidad y es más politización de la justicia. Por último, hace unos momentos un diputado de Morena comentó y dijo, bueno, estamos usando nuestra mayoría como la usaron el PRI y el PAN para impulsar estos dictámenes. Yo creo que el mandato del pueblo de México era otro para ustedes. Era la posibilidad de actuar distinto, de discutir a fondo, de discutir con seriedad. Creo que ese era el mandato y en Movimiento Ciudadano vamos a seguir dando un debate de ideas, dando un debate de altura y dando un debate porque la justicia en este país sea verdaderamente justa, porque estos dictámenes son absolutamente todo lo contrario. Les cuento. No está diciendo mentiras. Porque la mayoría me da la posibilidad, voy a destrozar el país. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Es un paréntesis amplio. Va a ser, de hecho, un paréntesis muy, muy amplio. El fin de semana me di a la labor de escuchar unas entrevistas que tuvo el autor Ta-Nehisi Coates, un autor muy conocido en la Unión Americana, muy, muy conocido, un hombre que ha pasado desde el periodismo hasta la autoría de cómics. El cómic de Black Panther de Marvel más vendido está hecho por Ta-Nehisi Coates, que acaba de sacar un libro llamado The Message. Y quisiera entrar en el tema del libro, fundamentalmente porque creo que vale la pena el entender que lo que dice el autor, lo que dice el mensaje, se puede implementar también en el caso de México. ¿Por qué? Si quieren, vamos a escuchar una de estas entrevistas que tuvo en CBS This Morning el señor Ta-Nehisi Coates hace unos cuantos días, hace casi 2 semanas, más para que vayamos entendiendo por dónde. Por favor, vamos a escuchar. Our next guest is the acclaimed New York Times best-selling author Ta-Nehisi Coates. His new book, The Message, is a trio of interconnected essays that examine how the stories we tell or avoid telling can shape and even distort our reality. In the book, Coates reflects on his emotional first trip to Africa to visit Dakar, Senegal. Then he takes readers to Columbia, South Carolina, where he reports on the attempted banning of one of his books on race. And finally, Coates travels to the Middle East to witness the Israeli-Palestinian conflict firsthand. Ta-Nehisi Coates, good morning. How you doing? Thanks for having me. Good morning, guys. Yeah, thank you for joining us. You say that this book is written specifically for writers, stating that the task for young writers should be nothing less than changing the world. Why do you feel like writers should bear that responsibility? Saving the world. Saving the world. Just to be really specific. Writing is how we interpret so much of everything that is around us. The Message is a political book. It argues that much of our politics actually happens before we walk into a voting booth, that our choices around us, that who we believe is human, who we don't believe is human, what policies we believe should be in the world, which policies we don't, are actually shaped largely by writing and the stories we tell. And so I believe that writers, and particularly young writers, have so much to do in the politics and in this time when, you know, obviously we have so much conflict and there's so many quote-unquote issues to be dealt with. Ta-Nehisi, I want to dive into the Israel-Palestine section of the book. It's the largest section of the book. And I have to say, when I read the book,
I imagine if I took your name out of it, took away the awards and the acclaim, took the cover off the book, the publishing house goes away, the content of that section would not be out of place in the backpack of an extremist. And so then I found myself wondering, why does Ta-Nehisi Coates, who I've known for a long time, read his work for a long time, very talented, smart guy, leave out so much? Why leave out that Israel is surrounded by countries that want to eliminate it? Why leave out that Israel deals with terror groups that want to eliminate it? Why not detail anything of the first and the second intifada, the cafe bombings, the bus bombings, the little kids blown to bits? And is it because you just don't believe that Israel, in any condition, has a right to exist? Well, I would say the perspective that you just outlined, there is no shortage of that perspective in American media. That's the first thing I would say. I am most concerned always with those who don't have a voice, with those who don't have the ability to talk. I have asked repeatedly in my interviews whether there is a single network, mainstream organization in America with a Palestinian-American bureau chief or correspondent who actually has a voice to articulate their part of the world. I've been a reporter for 20 years. The reporters of those who believe more sympathetically about Israel and its right to exist don't have a problem getting their voice out. But what I saw in Palestine, what I saw on the West Bank, what I saw in Haifa in Israel, what I saw in the South Hebron Hills, those were the stories that I have not heard. And those were the stories that I was most occupied with. I wrote a 260-page book. It is not a treatise on the entirety of the conflict between the Palestinians and the Israelis. But if you were to read this book, you would be left wondering, why does any of Israel exist? What a horrific place, committing horrific acts on a daily basis. So I think the question is central and key. If Israel has a right to exist, and if your answer is no, then I guess the question becomes, why do the Palestinians have a right to exist? Why do 20 different Muslim countries have a right to exist? My answer is that no country in this world establishes its ability to exist through rights. Countries establish their ability to exist through force, as America did. And so I think this question of right to Israel does exist. It's a fact. The question of its right is not a question that I would be faced with any other country. But you write a book that delegitimizes the pillars of Israel. It seems like an effort to topple the whole building of it. So I come back to the question, and it's what I struggled with throughout this book. What is it that so particularly offends you about the existence of a Jewish state that is a Jewish safe place and not any of the other states out there? There's nothing that offends me about a Jewish state. I am offended by the idea of states built on ethnocracy, no matter where they are. Muslim included. I would not want a state where any group of people laid down their citizenship rights based on ethnicity. The country of Israel is a state in which half the population exists on one tier of citizenship, and everybody else that's ruled by Israelis exists on another tier, including Palestinian Israeli citizens. The only people that exist on that first tier are Israeli Jews. Why do we support that? Why is that okay? I'm the child of Jim Crow. I'm the child of people that were born into a country where that was exactly the case, of American apartheid. I walk over there and I walk through the occupied territories and I walk down a street in Hebron. And a guy says to me, I can't walk down the street unless I profess my religion. I'm with another pastor. No. I want to. This is very, very important. It is extremely important. Let me lay it down. I'm working with the person that is guiding me is a Palestinian whose father, whose grandfather and grandmother was born in this town. And I have more freedom to walk than he does. He can't ride on. Y ahí le voy a parar. Porque creo que es importante que entendamos que esto que está diciendo Ta-Nehisi Coates es muy similar, muy similar a lo que sucede en México, en esa parte del discurso, en donde se habla de cómo durante años hubo, y existe todavía en Israel, y existe de cierta forma en los Estados Unidos, y existe en Senegal, y existiría en México, esta historia de el oprimido y el opresor. El oprimido, que en este caso sería la comunidad afroamericana, el opresor, que sería en este caso obviamente los blancos, la comunidad WASP, para quedar muy en claro. Y en el caso de Israel, el oprimido serían los palestinos y el opresor sería el gobierno israelí, o aquellos que dicen que los únicos que tendrían que tener privilegios son
los judíos. Y en esa confrontación entre el oprimido y el opresor está también la propaganda, en donde a veces el opresor ya está al nivel de quien maneja al oprimido. El mismo viernes, Bill Maher, que es conductor del programa de televisión Real Time, hizo un editorial que iba señalado o dirigido a la generación alfa y específicamente a la cantante Chappell Roan, sobre la manera en la cual ella defiende al gobierno palestino, pero y a la población palestina, dejando a un lado cosas que uno tendría que revisar. Died in police custody following her arrest for the crime of wearing her head covering incorrectly. Just to be clear, that's your team. Iran is who sponsors Hamas and Hezbollah. Are you sure this is who you want to throw down with? Meryl Streep spoke at the UN recently and said this about the Taliban, who are only slightly more conservative than your heroes in Hamas. She said, "Today in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman. A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face. She may chase a squirrel into the park. A squirrel has more rights than a girl in Afghanistan today. A bird may sing in Kabul, but a girl may not. You're a singer, and you're advocating for a place and a culture you would never want to live under. Gender may not be binary, but right and wrong kind of is." Entonces, juntemos los dos casos, en el cual Coates dice, yo tenía más libertad caminando en el West Bank que los propios palestinos que vivían ahí. Y Mayer que dice, un gato y una ardilla pueden tener más libertad en Afganistán que lo que tiene una mujer. Las dos cosas son reales. Lo que divide la discusión es la propaganda, en donde claro que existe el oprimido, que ha sido durante siglos, lo ha sido durante décadas, lo ha sido en los últimos tiempos, y claro que existe el opresor. Pero a la mitad también se encuentra el nuevo opresor, aquel que está sacando a partir de la propaganda beneficios personales o beneficios colectivos para su grey, pero no para esa población. En el caso del pleito, del conflicto, de la guerra en el Medio Oriente, por supuesto que es Hamas y Hezbollah. No son los palestinos que han sufrido no solo al gobierno israelí, sino también al gobierno palestino. Y por supuesto, en el caso de los Estados Unidos, quien está sacando los beneficios no va a ser en esta elección los afroamericanos, los latinos que van a votar por Trump, sino que van a ser los blancos que apoyan a Trump y, por supuesto, los republicanos trumpistas. Así sucede en México, en donde claro que hay un sector enorme de la población que votó por la Cuarta Transformación, no solo por los apoyos económicos y no solo tampoco por el aumento al salario mínimo o una economía boyante, sino porque dentro de esta propaganda también hay un sentimiento de pertenencia en contra de un sector de la población que se siente opresora. Apenas el fin de semana estaba leyendo yo sobre un par de personajes que estaban criticando a la asistencia al concierto de The National y de War on Drugs en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, diciendo nunca había visto tanto whitexican a mi alrededor. Y lo mismo hacía alguien más sobre los asistentes al concierto de Franz Ferdinand en el Frontón México. Claro que eso hace que uno vea con otros ojos cuando uno va a un festival como El Pulso y ver cuánta de la gente son aquellos que dirían a disfrutar lo votado y cuántos serían los que dirían es un honor estar con Claudia hoy, cuando en realidad todos los que están ahí son mexicanos y todos los que tendrían que estar viendo es si las decisiones que está tomando el gobierno actual son las adecuadas para el futuro de la población y del país entero, o si solo se convierten en métodos de control de una ideología que hoy está viendo por un sector de la población, pero tal vez no lo haga con esas condiciones en el futuro. Y esa es la clave. Votar por Trump el 5 de diciembre, estamos a 3 semanas de noviembre, estamos a 3 semanas de que esto suceda, ¿va a hacer que mejore en realidad los Estados Unidos? ¿O veamos una espiral absoluta de caos y de confrontación? Como tendríamos que verlo en el caso israelí.
¿Votar por Netanyahu se convirtió en la mejor opción? Claro que no. Netanyahu en este momento es uno de los principales advocates para que no termine el conflicto. Porque en el momento en que termine la guerra allá en Israel, terminará el periodo de Netanyahu. Así que no crean ustedes que este discurso que estamos viendo hoy en México en contra de jueces y magistrados, ligándolos, por supuesto, a las tropelías del PRI y del PAN en los años que estuvieron en el gobierno, es nada más una coincidencia. No, por supuesto que tiene que ver con la manera en la cual estamos viendo hacia dónde se está perfilando la discusión hacia el futuro entre oprimidos, opresores y facilitadores. La diputada Paulina Rubio del PAN habló sobre la reforma al Poder Judicial. Ejemplo muy sencillo. En el artículo 500 se atropellan las fechas. ¿Por qué? Porque mientras se le da una fecha para poder nombrar a los comités, a los poderes, en los transitorios se les da un vencimiento. Y entonces lo que nos hace es recorrer las fechas y determinar que la fecha tiene que ser mucho antes de lo que se dice en el transitorio. ¿Pero por qué nos brinca? Pues nos brinca porque el artículo 500 dice que cada poder de la Unión instalará un comité de evaluación a través de los mecanismos que determinen dentro de los 15 días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria. ¿De verdad no tienen voluntad entonces en involucrarnos en esta integración del comité evaluador? Porque, disculpen que dudemos, pero hoy ni siquiera nos están integrando a la posibilidad de componer lo que está mal. ¿De verdad cómo quieren que les creamos que nos van a hacer parte para la integración del comité de evaluación? Entonces pareciera que con estas fechas tan apretadas, ustedes ya lo traen planchado. Ustedes saben perfectamente bien a quién van a proponer y a quién van a designar para este comité de evaluación. Y es más, me atrevería a decir, lo que evidencia esto es que ustedes inclusive ya tienen la convocatoria y solo la van a pasar al comité evaluador. Entonces yo les pediría, si existe verdadera voluntad de transitar como un poder plural donde existen diversidad de voces, número uno, aclaren en este artículo cómo va a quedar integrado el comité. Aclaren que por supuesto que la oposición tendrá voz y tendrá voto para la integración de este comité, porque de no ser así, entonces vamos a tener a ustedes defendiendo que tienen una mayoría absoluta para hacer lo que quieran sin escuchar siquiera la opinión de la oposición. Y ahí empieza el juego perverso de la elección de jueces y magistrados. Es aquí, en la integración de los comités, es aquí la trampa, porque si ustedes no son capaces de integrar ojos que vigilen que realmente la integración de estos comités sea imparcial, entonces, diputados, están aceptando que esta integración únicamente se cargue a un lado y, por tanto, quien defina qué perfiles van a salir a una boleta sean solamente de un color. Es cuanto, presidente. Pues sí, pero así como vieron todo esto y los alegatos de la oposición, pasaron las leyes secundarias en comisiones. Diputado presidente, comentarle que se emitieron 26 votos a favor, 22 de viva voz y 4 a través del sistema APRAP. Y comentarle que se emitieron 10 votos en contra. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, relativa a la actualización de los medios de impugnación en el proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ahí estamos. Ya pasó o pasará al final completa la reforma al Poder Judicial. Sigue la aniquilación de los organismos autónomos. No lo digo yo, lo dice Ricardo Monreal, que ayer se dio un tiempito para hablar con reporteros. Lo de los organismos autónomos está en la agenda. Ahí vamos paso por paso. Llevamos hasta ahora, 7 reformas constitucionales del paquete original que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de este año. 7 de 18, dado que la electoral se suprimió. Entonces tenemos 39 artículos de la Constitución modificados con esas 7 reformas. Y nos faltan como 37 artículos de la Constitución a modificar en las otras 10 reformas que nos faltan. Entre ellas,
la supresión de órganos autónomos. No se excluyen, simplemente estamos otorgando los tiempos y el calendario conveniente para aprobarlas todas. La de órganos autónomos se está revisando, pero está contemplada en el paquete de aprobaciones de... Ya, suficiente. La verdad es que a veces uno se sorprende en serio. Antes de terminar e ir con una entrevista que hice con Alice in Chains y luego ir con Marco Vinicio, en esta mañana la conferencia tuvo un anuncio que vale la pena recuperar después de ver que hay una enorme necesidad de vivienda y que los jóvenes, aún jóvenes de arriba de 30, no han salido de casas de sus padres porque no les alcanza para una buena renta y comprar mucho menos. El gobierno de la República habló de esta idea, de este plan para construir 1 millón de viviendas nuevas. 1 millón de viviendas nuevas. Esto hace la diferencia respecto al periodo anterior, que una buena parte se dirigió a otro tipo de intervenciones en la vivienda. Y en este 1 millón de viviendas, pues atender prioritariamente a mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Y de manera muy particular, por instrucciones de la Presidencia, generar un programa de vivienda en renta para jóvenes de manera prioritaria, pero también en la población en general en las condiciones en que se requieran. Además del 1 millón de viviendas nuevas, tenemos 450,000 mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Con todo esto, y a través de lo que vamos a explicar más adelante, se calcula una inversión superior a los 600,000 millones de pesos. Adicionalmente, un programa de escrituración de viviendas, como lo acaba de mencionar la presidenta, con 1 millón de escrituras. ¿Cómo se distribuirán las viviendas nuevas? Aquí lo podemos ver en la región sur. 350,000 viviendas nuevas, en la región centro 239,400, en la zona centro-norte 228,800 y la región norte 206,800. Con ello se crearán más de 6 millones de empleos directos y más. Le voy a parar ahí, nada más porque quiero que veamos una cosa. ¿Dónde se van a construir más cantidad de vivienda? En donde hay mayor votación de Morena, en el sur. ¿Donde menos? En el norte. ¿Hay menos necesidad en el norte? No, pero hay menos capacidad de movilización electoral de Morena en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Durango, en Sonora, en Baja California. Son muy predecibles. Hablando de clientelas, estuvo la doctora Sheinbaum, la presidenta de México, en Acapulco. Gritos. Claudia, Claudia, Claudia. Bueno, por lo menos sí fue, no como López Obrador. Ese es un cambio importante, es un cambio bueno. Y también estuvo, como les decía, en Querétaro, en donde hubo un evento en donde no les dejaron pasar a los de Morena. Se quejaban porque se me llenó de panistas. Yo lo que no entiendo es por qué los panistas tendrían tanta necesidad de estar al lado de quien venció a su candidata. Pero bueno, anunció lo que ya todo el mundo sabía. Ahí viene el Tren México-Querétaro. ¿Cuándo va a estar listo? Pues queremos... Lleva su tiempo, que en 3 años esté listo el Tren México-Querétaro. ¿Cómo le vamos a hacer? A partir de hoy inician ya formalmente todos los estudios. Los estudios se van a hacer de aquí al mes de abril. Van a ustedes ver a ingenieros que están tomando medidas, helicópteros, que van a utilizar una tecnología especial que se llama LIDAR para hacer levantamientos, y a partir del mes de abril inicia ya la construcción. Va a salir de Buenavista, pasa por San Juan del Río y va a llegar a Querétaro.
Bueno, la verdad que bueno, porque ahora que fui este fin de semana, no les voy a decir que esté mal la carretera, pero como siempre está en reparación. Siempre la carretera México-Querétaro tiene un tramo en donde está en reparación, a veces muy grande, a veces muy pequeño, y en donde efectivamente, pues, si se tiene un tren, es mucho más fácil el recorrido. Yo lo utilizaría, para ser muy honestos, no perdería tiempo en sacar nada, sino más bien de autos, por supuesto, que esa es otra. Y a ver si alguien de Querétaro me puede ayudar con esta. ¿Hay supercargadores en Querétaro? Es decir, si yo voy en mi auto eléctrico, ¿puedo poder poner mi coche a cargar en 20 minutos y seguir mi recorrido? ¿O solo son cargadores de estos de que un auto que tiene una autonomía de 500, 600 kilómetros te vas a tardar 8 horas? Sería interesante que alguien lo platicara. Pero como son temas que parecen de whitezican, cuando en realidad no lo son, siempre quedan en un segundo término. Conversaciones. Como les decía, hace unos días tuve una plática y yo agradezco su tiempo, para ser muy honesto. Ya saben ustedes que luego, aquí sí tenemos un amplio, por decirlo de alguna manera, un amplio bagaje de gente que puede platicar con nosotros. Así que aquí platicamos con Alice in Chains, con el vocalista de Alice in Chains, de hecho. That's great. Well, let me start. Dave, it's a pleasure to have this conversation with you, and I have to start with the main idea. What's the creative process of this record? What is the main idea with you and your band to make Slow But Surely? Slowly but surely. Well, every time I make a record, it's a similar process, but it can vary wildly as far as how you go about doing it. So I called a friend, Nico Bolas, who's Neil Young's producer, engineer, archivist, and I sent him a song, and he called Steve Jordan, drummer in the Rolling Stones. I made a record with Steve in 1990, and I was thrilled when I heard that Steve wanted to produce the record, and so was Michael Bland, my drummer, who played with Prince, etc. It was just a big moment for, okay, we're going to do something different than the last couple records, which, we made the way we made them, and be more live, more spontaneous, more raw, and that kind of thing. And Steve is the perfect person for it, because I had worked with him before, and I knew what was expected of the band as far as playing goes. And I was dead set on delivering it to Steve, because he doesn't fuck around. I mean, he's like, you better play your ass off, but at the same time, you better have fun doing it. So if you can put those two things together, we weren't able to do that in 1990, I think, as well as we can today. So it worked out really, really great as far as just getting in there, knocking it out, rocking and doing the thing. And yeah, I mean, I hope that it translates when people hear it. They can hear how much fun we were having, just making music and being open and raw and weird like we are. But yeah, it was a relatively painless process, because I was familiar with so many of the things. I mean, I went to Electric Lady in New York to do vocals and mixing, and I had worked there with Steve before, and I love working at Electric Lady. You can feel the spirit of Jimi Hendrix in there. And so all things considered, it was a pretty great experience, whereas records can be very arduous and very complicated and very convoluted, and there was none of that. It was very
much balls to the walls and fucking make it happen kind of thing. So I guess that was the process. Yeah. Before talking about the songs, let me explore two things that you answered a minute ago. First one is this kind of spontaneous and raw this type of making music, and you said that maybe it wasn't the way that you will imagine to make music in 1990, about 30 years ago. How do you feel about the evolution of your sound and this kind of getting rid of any fears to make this kind of raw sound? Well, I think you have to have a certain sense of confidence, and I'm not the most confident person in the world by any stretch of the imagination. I'm always kind of second guessing things, and nothing's ever good enough, and I'm my own worst critic and all that kind of stuff. So yeah, as you go into it without being afraid, you're gonna make mistakes. You're gonna screw things up. You're gonna, if you just expect that to happen, then it's not so bad. It's not so surprising. When you first experience things like that, you have a bad day in the studio and something breaks and nothing's working and stuff, you panic. You get used to it after a while, and you're like, okay, well, something's broken. I should just go get a sandwich and relax, and it's not the end of the world. It's just there's another day tomorrow, hopefully, in the studio, and this is how we do it, and we're going to do it, right. I don't know if right is the right answer, but we're going to work on it until we're satisfied with the results. And this went pretty smoothly as far as you play, you listen to it, and you go, you know what? That's awesome. We did it. Not, oh, maybe we should add a string section and some auto tune and some computers, and there was none of that. So to that effect, yeah, I knew what I was getting myself into, and I was excited about it. Instead of entering into it with any trepidation or who is this guy or what is that, or I was very much in my element working with Steve Jordan and working with Soul Asylum, which is, in my humble opinion, a very good band. You are a very good band, and you know that. Talking about Steve Jordan, what was the main difference beside the technologic issue that you found working with him 30 years ago, 30 years from the first time? Mm-hmm. Well, I mean, we both come a long way since then. I mean, I put out a couple platinum records, and Steve joined the Rolling Stones, and we've learned a lot of different things since then, and it's all positive information. It's all experience, and it's all really helpful as far as knowing how fucked up things can be, or how good they can be without forcing it, and kind of feeling like you're walking into the studio with your head screwed on straight, and knowing what to expect. And you can't really have a lot of huge expectations. You just kind of got to be free with it and roll with it and not overthink it. And I think those are things that don't come easy sometimes, but also it's hard to make yourself be spontaneous. But if you pull back a little bit and just be spontaneous and know that you might play something wrong, or you might and that's okay. That's part of the process. It's a good feeling. It comes across in the music that you're kind of, you've been doing it for a long time and you know how to do it theoretically. So there's that. Yeah.
it is easy to get rid of the expectations and go with the flow, be spontaneous after all these years of career. I always imagine, and it's happened to me, that you have these forces, the one that you want it and you have to go with the flow, and the other one that the expectations are always with the fans or the audiences. Mm-hmm. Yeah, you have to be, well, I don't know. I mean, I don't know how other people do it, but for me personally, it's like I'm not thinking about what anybody, I don't care what anybody thinks about it. And that's probably been the number one thing that has kept me going as far as just being sort of a punk rock musician. That's kind of like, I don't care what anybody thinks. I'm going to do this thing and it's going to be what I do, and, take it or leave it. And, if you're thinking about, oh my God, what are people going to like, and what are, how are we going to make this record accessible or popular or whatever? It doesn't seem intuitively to me the right way to go about any kind of art, if you could call this art. But, you have to sort of believe that you must be doing something good, regardless of what other people think of it. And I think it's probably most of it. Just, here we are. We're here to play you some music. You don't like it, leave. You were talking, if you call it art, I will call it art. And I think that you were making this record as the other ones, thinking about imprinting an idea for the audiences of your way you are seeing the world, the way you are proposing other kind of visions, a kaleidoscope that are quite different of other kind of genres or other kind of musicians. Yeah. I mean, I lived in New Orleans for 25 years, and I went to New Orleans, Louisiana to learn more about music. And I just entrenched myself in that culture and that way of being, where the music is the culture and the music is everywhere. And it has a certain feel to it, and it has a certain sort of, not purpose, but it's just a part of everything. And, I sort of, I was trying to hang around with musicians that were way better than me, basically. And, I was trying to learn jazz guitar in a weird way, but I didn't. But I started out as a trumpet player in third grade, and hearing the trumpet players in New Orleans it's a revelation. And as kids they're just born to play music, and it's a beautiful thing. So how much of that is nature or nurture is kind of fascinating to me. But I mean, my parents weren't musicians, but I tend to gravitate towards situations where the musicians that were so great were always kind of cooler than the musicians that seemed like I was trying to compete with them or something, or I had some sort of popularity or something. I don't know what it was, but that's been a pattern my whole life. You run into some, I don't know, don't want to name names, but if I run into someone like that's been around the block a few times, your Lou Reeds and your Iggy Pops and your Johnny Cashes and your people like that, they're very secure in their way of passing on the music. When you're 24, you're insecure, and you're kind of, you think everyone's trying to compete with you, or I had never really understood that, but somehow it's just kind of about being a part of something
and not really thinking that you're there for any other reason than to learn more about music. Because there's always more to learn. I can understand that, but listening to you, you were telling names like Johnny Cash, but also Jimi Hendrix, about the spirit of the musicians, for example, of Hendrix in Electric Lady. But I would imagine that your spirit and your influence is quite palpable in a generation. The Gen Xers are injected with your music and with your passion, and that kind of responsibility is also present in this new record. Yeah, it's interesting. You really gain a sense of appreciation for just that anyone wants to hear your music. So when we started out as a punk rock band, we were just like, there's so much like anger and so much just kind of hostility and just it was really like a lot of like angst coming from a bunch of 22-year-olds, and that is not what it turns into. Over time, you start to see that the people that are really, I guess, put on this planet to make music are comfortable with their status or the music that they've made, or they're not always like going, who thinks they're cooler than me? There's none of that. And hopefully I've gotten to that point where I'm just okay with everything and I'm not intimidated by whoever, whatever. I don't care. I make my music. I make it the way I make it, and that's it. If you enjoy it, more power to you. If rather listen to something else, go do that, and it's fine. I'm not competing with anybody. I had the chance of listening to this new record, and it's so energetic and so potent. I would imagine that you are willing to play it with the other songs and going on tour with your band to show these new ideas. Mm-hmm. Oh yeah. I mean, so we just got off a tour where we were playing a very short set. It was like a half-hour set, so we couldn't play a lot of stuff from the new record. And in between, on days off, when the other bands were taking a day off, Soul Asylum went and played at a club. And that's when we got to play the stuff off the new record in a 90-minute set. And it seems like yesterday we had to play some songs off the record at a radio station. We had to play them acoustically, and they're just not acoustic songs. I played very little acoustic guitar on this record. So you move along with it and you try to sort of adapt. And as it turns out, like, I don't know, the song Somebody to Shove, the first time we tried it acoustic, I was kind of shocked. I was like, wow, that works. So I think that there's always a lot of that with songwriting. If it can stand on its own with one person and an acoustic guitar, it should only be, way better with a drummer and a bass player and another guitar player. But it is what it is. It's a skeleton, or however you present it, depending on what kind of guitar you want to use or whatever it is. It has to have that foundation of actually working. I was thinking about Somebody to Shove, and the first time I listened it on acoustic on MTV Unplugged, and I think that one thing that Soul Asylum teaches to me was you have to learn more things about the songs that you ever will comprehend. Because each time you listen to a song,
it has another lesson, another kind you have to learn. And I would think that also happens to you when you are performing it. Yeah. Oh, absolutely. And I know exactly what you mean. And that's kind of the experience that I'm hoping to present, is when I hear a song and I'm like, I love that so much, like a beautiful painting that you can just, every time you look at it, you get something else out of it somehow, or you can just keep coming back to it. And I suppose that's what I'm trying to do. Yeah, I don't know. My time is running now, so I have two last questions, and I have to get with this interview because I'm a very voyeuristic person. And the first one, what kind of dolls do you have, of figures do you have in the back of you? Because I see that you have some kind of action figures in the back. Yeah, this is I'm a big toy collector. It's kind of embarrassing, but here it is. It's not. It's really not. Look at that. That's a Shirley Muldowney Hot Wheels. It's one of my prize collections. And this is a joke. It says Homeland Security fighting terrorism since 1492. These are Native American people, and it's kind of a joke, but it's really funny. I'm a big proponent of Native American culture and stuff. But these are just dudes. This guy, I don't know. I found these guys somewhere, and I just think they're funny. One guy's got an axe, one guy's got a gun, one guy's a cowboy with a sack of lunch or something. But yeah, I've always been into Hot Wheels and action figures and like toys. Basically, it's weird, but you know. And the last one is I can see your shirt that says vote. And I would imagine that you are on a political turmoil as all the world, but especially the United States with the election in about 40 days. How do you feel that the political turmoil is affecting the culture and the music for the people that are so polarized right now? Well, I think it's kind of an interesting period, I suppose. I'm 100% in with Kamala Harris. I know, you go vote, and then I'm like, well, I'm telling people to vote, but if you're going to vote for that other guy, then just don't vote, because we need her, and I think she will bring something new and something different, and I believe in her. I think she's super smart, and I think that her history and all the qualifications she has for the job are solid, and I think that she would be great for America. Great, like Shirley Muldowney, great for women, because it just proves that anybody can do it, and that's kind of the American dream used to be any boy could be president. I seem to remember that from when I was a child, but yeah, I think that she's great, and she picked a guy from Minneapolis as her vice president, so that just adds a little more interest for me, and I just can't go backwards. I mean, I don't know if I'm moving to Mexico or Rio if Trump gets in office again or something, because I just can't do that again. But anyways, I love Rio. I have had the best times there. Some really funny stories, and yeah. Well, I can't wait. I would imagine that the next time that you and I will talk, we'll know about the destiny not only of the United States election, but of the world. Because if Kamala Harris gets elected, I would think the path will be new, different, fresh. But if the other guy is elected, I would think that it will be not turmoil. It will be chaos. I believe you are correct.
Dave, it was a pleasure to have this conversation with you. Thank you for your music. Thank you for your thoughts. And thank you for this time. Pleasure was all mine. I appreciate you, man. Thank you very much. Bueno, ahí está. Está pensando en Alice in Chains, de Soul Asylum. Está pensando, sí, tener una entrevista con el vocalista de Alice in Chains hubiera sido imposible. Ahí está Dave Pirner de Soul Asylum, que están estrenando un nuevo disco y que están listos para volver a girar con él. Reporte de tráfico. Bueno, gracias a la gente que nos vio en Facebook esta mañana. Buenos días. Mañana a las 8:30 de la mañana regresamos, igual a la gente que nos sigue en Twitter. Ahí vamos a volver en un momento, ¿no? Sí, tiene razón que se desvivió, sí, efectivamente, ¿no? Pero pues andaba pensando yo descubierto a través pues obviamente a través de MTV, ¿no? Que tenían su clásico. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto el poder saludarte el día de hoy. El gusto es mío, Gonzalo, espero que me escuches bien, porque ya ves que luego no entramos rápido con el sonido. Pues te escuchas más o menos, te voy a sacar para que volvamos a tener la oportunidad, porque si te escuchas un poco bajito y la gente tiene que escucharte fuerte y claro. Y de hecho, si me permiten, esta mañana el periódico El Informador trae en una de sus planas, pues porque ya ven que vino Ricardo Villanueva a ver a Claudia Sheinbaum, entonces ya se sabe que le ofrecieron la subsecretaría de Educación. En realidad sería el secretario, porque pues el señor Delgado anda en la grilla, y más bien, pues para que anden, y ya andan viendo quiénes son, ahí ya te escucho perfecto, Marco, pero quiénes serían los candidatos, ¿no? A ver, César Barba, Alberto Castellanos, Guillermo Gómez Mata, ojo con Gómez Mata, Leticia Leal, Carlos Iván Moreno, Francisco Muñoz, Gustavo Padilla, también, Carla Planter y Mara Robles. Esos son los candidatos. ¿Hay alguno que te llame la atención, además de los dos que dije yo, que son Guillermo Gómez Mata y Gustavo Padilla? Pues, fíjate, Gonzalo, que como va la tendencia, creo que también me decantaría por una mujer también. Yo vería, porque, a ver, para ser muy honestos, sí, quien está en la grilla absoluta es Mara Robles. O sea, un poco más y lo grita a los cuatro vientos. Yo no sé si sería el mejor salto de un legislativo a ser la rectora de la Universidad de Guadalajara, y menos en la sucesión de acontecimientos que han pasado, cómo sería la relación de la UDG con Pablo Lemus. Yo creo que tendrían que tener a alguien que sí tuviera su carga política, pero obviamente su carga académica. Mira, y como dice Ofelia Chicho, los Barba justamente han estado ahí desde siempre, y creo que tendrían más contrapeso políticamente hablando con Pablo. Pero veremos, porque también viene la cuestión de Tlaquepaque. En fin, está un poco complicada la cosa, ¿no? Así es. Creo yo. Sí, creo que sí. Bueno, vas, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la metropolitana en estos momentos, esta mañana de lunes, en Avenida Vallarta, tómenlo ahí a la altura de Huacotán, hay un percance, ya están siendo retirados los vehículos, pero muy complicada la carga vehicular de Concentro a Galerías. Además, en Avenida Vallarta de Chapultepec, más temprano una persona resultó atropellada, todavía había algunas consecuencias viales. En carretera libre Zapotlanejo y Periférico Nuevo hay cierres parciales, de por sí es una vía muy complicada en sentido hacia Guadalajara. Un motociclista resultó fallecido después de este percance. Además, en Cruz Verde y Angulo, en dirección hacia el centro de la ciudad, otro percance. Avenida Revolución e Irineo Paz, hay un percance entre un camioneta y un motociclista, una volcadura en Moctezuma y Lapna, además en Arlo Ford y Pedro Miazú, otro percance. Comentarles que los semáforos que están más sincronizados esta mañana, Periférico Inglaterra, muy complicada la circulación, los de Enrique de León de Hospital hasta Libertad, más sincronizados los de Avenida Juárez, en Ávila, Camacho y Marijeo no están funcionando los semáforos, más sincronizados los de Avenida Aviación y Vallarta, también los de Circunvalación desde Juan Subarán hasta Ávila Camacho. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Mariano Otero de Obsidiana a Las Rosas, la lateral de Periférico y Tusanía, Avenida Aviación de Base Aérea hasta Ocampo, Calzada Independencia Norte y Periférico, donde es un estacionamiento para ir al centro de la ciudad, y la carretera Nogales también con mucha carga vehicular, tanto hacia la venta del astillero como en dirección a la metropolitana. Gonzalo, lo que es también en el reporte vial. Muy bien, Marco, ¿algo más que tengamos que tener en cuenta para esta semana? ¿Hay algo interesante? Pues no, nada más estar pendiente de lo que estabas comentando y pues ver cómo se van dando las cosas también por acá en el ambiente político, ¿no? A ver si, y sobre todo, pues esto ya lo comentaste, Gonzalo, el tema de los lugares y todo esto, del tema de los juzgados. ¿Cómo estuvo la romería, Marco? ¿Cómo le fue a la ciudad y cómo le fue a la generala? Fíjate, Gonzalo, muy
Muy bien, un saldo blanco, más o menos 2.5 millones de personas que acudieron a acompañar a la Virgen se llama Nuestra Señora de la Expectación, Virgen de Zapopan, de 290 peregrinación justamente hacia su basílica, y pues bien todo en saldo blanco dentro de lo que cabe, Gonzalo, o sea, bien, muy calmada la situación. Bueno, pues que yo no sé si se ha calmado porque pues, ya se ha calmada la cosa, porque está bajando la fe, no debiera de ser. Eso sí, Gonzalo, y cada vez en los templos, en las iglesias, se ve menos afluencia de gente. Inclusive hay iglesias donde han tenido que suspender ciertas misas por justamente la baja de feligreses. Oye, ¿y transmitieron todos los canales o hubo canales que no entraron? Yo no vi que estuvieran transmitiendo todos los canales, vi que algunos sí estaban transmitiendo en el vamos a decirlo, todo el trayecto o algunos puntos del recorrido, sobre todo ya ves que se detiene para hacer unas bendiciones, algunas oraciones. Sí, el 4, el 1 lo han de haber hecho, el 6. Uh-huh. Así es, estaban transmitiendo. También Azteca lo estuvo transmitiendo, ¿no? No lo sé, pero bueno, gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, un abrazo para ti, para todos, cuídense, si otra cosa no pasa, nos vemos mañana. Buen inicio de semana. Ahí está Marco Vinicio esta mañana en Real. El Evangelio del Día. En aquel tiempo, habiéndose reunido la gente alrededor de Jesús, él comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de su generación y los condenará, porque ella vino con los de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque de ellos se convirtieron en la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Regresamos a las 8:30 del día de mañana. Buenos días.